Terminó el partido en el Santiago Bernabéu. El Barça tristemente perdió en el clásico, una derrota bastante complicada, un marcador bastante negativo, 3-1 a favor del Real Madrid. El Barça que con esto pues tristemente termina perdiendo el liderato y termina pues bueno, en este caso están ahora a 3 puntos del Madrid, y más aparte pues bueno, extendiendo todavía más esta racha negativa en donde básicamente pues hemos empatado contra el Inter, pero con sabor a derrota por las instancias en las que nos pone la Champions League. Y por otra parte pues en la Liga pues ahora empatamos perdemos este partido contra el Madrid, y claro, se podría decir que estamos en racha negativa, y eso es lo que más me preocupa, más que propiamente el resultado. Lo que más me preocupa en este caso, lo que más me preocupa a mí más que nada en este caso, más que el resultado y más que perder puntos y estar a 3 del Madrid, pues es básicamente ¿qué va a resultar de esto? ¿Qué va a resultar de esto? Y por supuesto, ¿cuánto tiempo seguiremos así? Porque tenemos que jugar ya entre semana, y por supuesto otra vez otro partido, y más que nada este mes de octubre no nos podemos permitir dar bajones y por supuesto estar tristes. Pero pues bueno, voy a empezar de una vez con el partido, que básicamente tengo muchísimas cosas que comentar. El primer tiempo, y bueno, básicamente me gustaría antes de empezar mejor con lo que yo me esperaba. Tomando en cuenta cómo veníamos en esta racha, podríamos decir que en esta racha negativa, porque a ver, por una parte empatamos contra el Inter, pero debido a las instancias en las que nos dejan unas instancias en las que directamente pues no sabemos qué hacer. Entonces, tomando en cuenta ese bajón, yo lo que me esperaba pues era básicamente eso. Yo me podría esperar una cosa que básicamente era o salir muy motivados porque es el Madrid y un clásico y la liga y tal, o básicamente salir muy bajoneados por lo que acaba de pasar contra el Inter. Y básicamente pues yo sabía que iba a pasar una cosa y otra, y a final de cuentas no ha pasado ni una ni otra. Ha pasado que fue un partido bastante raro y bastante irregular, pero no irregular porque de repente parece que básicamente porque todo el partido mostramos un nivel regular, de un mediano nivel pero regular. No, más bien fue que en momentos estuvimos muy bien, de repente estuvimos muy mal, en ningún momento estuvimos, para mí como tal, regular. Fue un partido con muchos bajones, es lo que me esperé, y a final de cuentas es lo que pasó. En este caso Xavi pues decidió por supuesto ponerla en este caso en la delantera, pues por supuesto a Dembélé, a Rafinha y a Lewandowski. En el centro del campo a Pedri, De Jong y por supuesto Busquets. Y en este caso los sorprendimientos de la línea defensiva, ¿no? Que bueno, me alegra por una parte que no haya jugado Piqué, que básicamente es salir con pareja y centrales con Eric García y por supuesto con Eric García y con Koundé, y en este caso utiliza como lateral derecho a Sergi Roberto y como lateral izquierdo a Balde, y con portero Ter Stegen. Realmente me sorprendió, yo pensé que iba a utilizar básicamente a un central de lateral, pero en este caso no. Y de hecho, si tuviese que decir algo, es que en esos primeros 20 minutos se notó muchísimo la ausencia de Araujo, porque en este caso defendíamos cada vez que llegaba Vinicius, pero por supuesto intentando hacer la superioridad. En este caso con Araujo era simplemente dejarse el aire y hacerle una cobertura, pero en este caso defender pues básicamente que alguien por supuesto le defienda, que en este caso muchas veces intentó hacer Sergi Roberto, y por otra parte pues intentando pues hacer la superioridad numérica y defender de esa manera. Si hubiese tenido que decir alguna especie de desventaja de todo esto, es que por supuesto pues en este caso a Vinicius pues muchas veces habíamos visto como Araujo, a la hora de hacerle el marcaje, pues por supuesto no le dejaba tiempo ni espacio, es decir, a la hora intentado todo el tiempo interceptarlo. Y por supuesto en los últimos partidos Barça-Madrid básicamente había anulado a Vinicius, entre que es muy buen central y entre que bueno, básicamente terminó, pues podríamos decir que básicamente entre que terminó pues por supuesto haciendo un buen video, terminó haciendo un buen trabajo que comentamos aquí como lateral, pues entre eso y todo, pues yo creo que había hecho un muy buen trabajo, pero tristemente se notó la ausencia. En este caso le dejaron tiempo y espacio a Vinicius, intentaron defender pues básicamente haciendo superioridad numérica, y de hecho así viene un gol. Termina siendo un rechace de Ter Stegen que pues bueno, realmente Vinicius por su velocidad y desequilibrio le llegó muy a bocajarro, y realmente nada que hacer para Ter Stegen. De hecho hizo más de lo que debía, en este caso terminó tapando, pero involuntariamente, quiera o no, pues termina dejando un rechace, y en este caso gol de Benzema.
a la hora de intentar por supuesto defender a Vinicius. Lo que pasa es que muchos intentan hacerle la superioridad numérica y por supuesto todos van atentos pues por parte de Vinicius, Eric García, Koundé, Sergi Roberto, y dejan a Benzema para un rechazo en segunda línea, y que sabemos que Benzema es muy bueno en estas cosas y tristemente pues termina metiendo el primero. El primero, y por supuesto así como fue el primero y muchos otros de los goles, pues podemos decir que fue bastante bajoneable, sí. O sea, el equipo también se bajoneaba un poco, pero podríamos decir que ya llegando más o menos a final de la primera mitad es cuando el Barça empezó a dominar, porque en esos primeros minutos yo vi al Madrid ¿cómo podríamos decirle? Yo vi al Madrid pues claramente presionando, pero no dejándose la vida como la vez pasada, porque como si hablamos de clásico pasado, estamos hablando de que el Madrid se dejó con total confianza, fue a disputarle el balón al Barça, y por supuesto ya vimos que a la hora de intentar disputarle el balón al Barça pues no hay color y los terminamos goleando. En este caso fueron al ataque intentando quitarnos por supuesto el balón, y más que quitárnoslo, pues bueno, fueron al ataque intentando quitarnos el balón, intentando presionar, pero eso sí con mucho más respeto, a diferencia de lo que pasó en el Bernabéu. Y en base a esto podríamos decir que bueno, que no terminaron de quitárnoslo, porque si nos los hubieran quitado y os hubieran dejado la vida, tomando en cuenta que ya no nos tenían acorralados, yo creo que nos hubiese caído perfectamente en ese primer tiempo. En lugar de 2 nos hubieran caído unos 3, 4 goles, pero pues bueno. Terminaron presionando, pero no dejándose la vida, porque sabían posiblemente de lo que éramos capaces. Pero como no nos terminaron quitando el balón, pero tampoco nos terminaron pues cediendo totalmente la iniciativa, básicamente todo el tiempo nos tuvieron asfixiados, y yo en ningún momento me sentí cómodo, porque el Madrid estuvo todo el tiempo con el balón, bueno, no con el balón, pero sí estuvo bloqueando nuestras salidas, y muchas veces veía que el Barça no tenía el control de la posesión, y cuando la tenía simplemente intentaban retener el balón como sea. No buscaba las opciones de pase, no buscaba o lo buscaba pero no le salían las cosas, y simplemente daba pases así nada más, básicamente sin ningún sentido, sin verticalidad, sin profundidad, y pues bueno, a la hora de estar haciendo eso, por supuesto que terminó pues afectando, y de hecho pues nos costaba mucho retener la posesión y controlar el partido. En ese sentido creo que el que estuvo mejor fue Eric García, que pues era de los pocos que pues digamos que nos ayudaban a retener esa posesión, y de hecho yo al ver a Frenkie de Jong de titular, pues tomando en cuenta cómo es de Jong para iniciar las jugadas y todo, yo pensé que en este caso podría hacer un papel así. De hecho lo hizo más o menos así, dirigir las jugadas y por supuesto meterle un ritmo más tranquilo al partido. Siento que el Barça se puso muy nervioso por ver el primer gol y ver cómo estaba el Madrid, pero el Madrid yo creo que nos tuvo bastante respeto en ese sentido, y por supuesto no solo es que nos haya tenido respeto, sino que creo que pudo ganarnos el partido perfectamente por más, pero en este caso intentaba presionar con la intención, pero tampoco sin dejarse la vida, porque saben que ese escenario nos beneficia a nosotros, porque a la hora de ser superiores en esa faceta pues claramente ganamos. Y entonces en este caso intentaban hacerlo así, pues presionando a ver si robaban y en este caso nos hacían daño, y de hecho algunas veces sí terminaban haciéndolo, pero más que nada digamos que eran muy efectivos pues más que nada al contragolpe. Como tal, no es solo simplemente hablar de un contragolpe, de que hayan estado contragolpeando, no, de hecho sí, muchas veces fueron a apretar, y como le digo, en esos primeros 20 minutos yo me sentí muy incómodo. Digamos que ya más o menos llegan al final de la primera parte, es cuando creo que el Barça, no sé si fue el desgaste del Madrid, empezó a tener más miedo, no más respeto, más desgaste, no sé, pero nos empezó en este caso a tener un poco más de respeto y dejarnos un poco más la iniciativa para que podamos construir las jugadas. Y por supuesto en ese caso es cuando el Barça empezó a estar mejor, empezó a dominar y empezó claramente a tener más la posesión, empezó a dar más tiros, y de hecho fue cuando concretamos 2 jugadas, una por parte de Lewandowski que bueno ahí falla a bocajarro totalmente, y por supuesto si hubiera dado digamos que más raso al piso hubiera tapado Militao, y si hubiera sido un poco más arriba pues hubiese sido gol. En este caso fue demasiado arriba, pero sí era arriba pero no tanto, y en este caso pues yo creo que hubiese sido gol. Otra incluso creo que fue de Dembélé, y estamos hablando de que generamos apenas tuvimos el balón 2 ocasiones.
Entonces fue un partido con bastantes altibajos, bastante raro, donde yo creo que realmente fue una ruleta y por momentos el Barça pudo tal vez llevarse un 3-3 o un 3-2 a favor, no sé, y otros momentos en donde el Madrid pudo terminar con un 5-1 y en este caso con un 3-1. Fue un partido básicamente una lotería totalmente. Y básicamente pues es como yo lo sentí así. Los primeros minutos dominó el Madrid totalmente, pero no terminando de tenernos esa agresividad para terminar de liquidarnos. Y ¿cómo lo podría decir? Por otra parte, podríamos decir que pues en ese segundo tramo del primer tiempo, pues es cuando el Barça creo que ya estuvo un poco mejor y por supuesto dominó un poco más. Pero por supuesto, lo que cabe aclarar es que de una u otra forma yo vi al equipo con un bajón anímico bastante grande en el sentido de que perdía, no terminaba de tener toda la agresividad que sí tenía el Madrid. Y por supuesto es lo que te causa, ¿no? Cuando tienes un bajón anímico en el fútbol, que te causa menos agresividad, menos velocidad, menos intensidad. Y por supuesto, pues por eso yo preferiría en este caso que Gavi hubiese sido titular junto con Ferran Torres, porque ya no es que tengas que poner a los mejores, sino que tienes que poner a los que tienen un mejor estado anímico y que por supuesto son de este tipo de lucha, de carácter. Cosa que al final los terminó metiendo. Empezó el segundo tiempo y por supuesto pues el partido fue un poquito también así. El Barça siguió dominando un poco, después por momentos el Madrid daba impulsos en los que claramente iba más y ya después terminó el partido ya totalmente pues básicamente para el Barça, si me explico, pero el Madrid básicamente dominó en la primera parte, del primer tiempo. Ya en el segundo tiempo estuvo dando más que nada impulsos, y me explicó. Por ejemplo, una cosa que se me olvidó comentar es el gol de Valverde, que en este caso con tiempo y con espacio pues termina metiendo básicamente un golazo muy a lo Calhanoglu, donde termina rematado con tiempo y espacio desde afuera del área y termina haciendo gol, nada que hacer para Ter Stegen. Y básicamente podríamos decir que en el segundo tiempo estuvo así el Barça, como que intentando dominar, pero no totalmente. Impulsos del Madrid, ya al final es cuando sí ya termina dominando otra vez, pero digamos que el Madrid nos puso muchos aprietos. En ningún momento podría decir yo que dominamos así al 100% totalmente. Hubo momentos en los que sí, hubo momentos en los que no, hubo momentos en los que dominábamos, pero no terminábamos de concretar y tal. Y por supuesto el Madrid nos puso muchos aprietos. El Madrid estaba pues bueno de esta manera, estaba claramente concretando digamos que una solidez bastante defensiva, estaba apretando, estaba mucho en mitad de campo y apretando en ese bloque medio. Muchas veces quedándose atrás, o sea, no terminaba de ir totalmente hacia arriba. Y por supuesto el Barça pues intentando pues generar lo propio sin realmente mucha efectividad. Yo vi que mucha gente se estuvo quejando de que Rafinha y Dembélé no concretaban o no hacían la gran cosa, pero a ver, casi no teníamos nosotros posesiones ofensivas, teníamos posesiones constructivas. Yo creo que la mayoría del partido se fue en todo eso. Básicamente en el que nosotros la tenemos, buscamos concretar pero no terminamos, y básicamente en ese sentido pues poco pueden brillar los delanteros. De hecho Lewandowski casi no brilló, pero ¿por qué? ¿Porque fuese un tronco y hicieron mal partido? No. ¿Por qué no terminaba de brillar Lewandowski? Pues básicamente no terminaba de brillar porque estuvo todo el tiempo con Militao, que le estuvo marcando y hizo un buen trabajo. E incluso por ejemplo Busquets, ¿no? Que todo el tiempo Modric o a un centrocampista estuvo al pendiente de él y claramente pues los puso en bastantes problemas. Entonces de una u otra forma estamos hablando de que bueno, pues claro, por una u otra cuestión pues claro que no brillaron tanto, pero es que no podían destacar si no teníamos posesiones ofensivas. Casi todas las posesiones que teníamos eran simplemente de construcción, y el Madrid pues digamos que sacaba la polidez de sus delanteros y los aprovechaba básicamente intentando por las bandas y por supuesto en robando y en salida o en el contragolpe, o muy rara vez y claramente concretando sus jugadas. El Madrid estuvo básicamente así, digamos que el partido estuvo en esa dinámica, ¿no? Primero dominó el Madrid, después el Barça en ese primer tiempo. En el segundo tiempo sale igual dominando el Barça, pero después entra en ese momento donde claramente yo diría que más que dominar este o el otro es terreno de nadie, porque por una parte el Madrid no domina porque digamos que no termina de ir hacia arriba, y el Barça no termina de concretarlas o no termina de tener profundidad porque el Madrid se está defendiendo bastante bien.
Entonces entre eso y que no puedes dar profundidad, pues ellos no pueden atacar y nosotros tampoco terminamos de concretar. Entonces entre que ellos defienden, nosotros estamos en esa posesión constructiva y realmente el partido estuvo en una dinámica así hasta los últimos minutos, donde pues básicamente más que dominar el Barça, mejor me corrijo, estuvo en una lotería, porque es cuando metemos el gol es cuando claramente alcanzamos a hacer el descuento, el 1-2, terminamos metiendo gol, en este caso con Ferran Torres, y esperemos que este gol pues le dé un poco de ánimos, ¿no? Y también no solo eso, sino que pues bueno, Ferran no solo es que espero que le dé ánimo, sino que en general pues considero que hubo un antes y un después con los cambios, en este caso con Ansu Fati, Ferran Torres y Gavi y todo, considero que hubo un antes y un después, no tanto por el tema del gol, que Ansu Fati hizo una buena jugada y Ferran no alcanzó a concretar de Lewandowski, pero sí Ferran, yo digo que más que nada el partido tuvo una evolución, porque en este caso hemos visto cómo Ferran Torres es un jugador que bueno, se le ataca mucho a este jugador, pero es un jugador que claramente tiene, pues es de este perfil de jugadores que tal vez sí son más sacrificados, luchan más en la presión, en la ofensividad y tal, y por supuesto que creo que es lo que le hacía falta al Barça, y considero que es lo que hizo perfectamente Xavi a la hora de meter a estos jugadores, porque nos aportaron esa intensidad, esa garra, esa presión, y por supuesto pues el Barça al hacer esto considero que hizo un gran trabajo, y por supuesto al meter a Gavi y Ferran, sumado a Eric García y uno que otro jugador, pues considero que hicieron lo propio, el trabajo necesario, y por supuesto nos aportaron ese plus de intensidad que nos hacía falta. Ya después por supuesto terminaron haciendo lo propio por supuesto terminaron haciendo lo propio a la hora de, terminaron haciendo claro que lo propio, por supuesto también después con talento, pero más que nada terminaron aportándonos ese plus en la ofensividad, y por supuesto ya de ahí también terminó a veces que inspirado Dembélé y también otro que otro jugador, y por supuesto también pasó de Jong a ser pivote, que en este caso el partido de Busquets fue malo, pero más que nada porque tuvo todo el tiempo un marcaje. Ya habíamos visto que el partido pasado Ancelotti lo había plantado más que nada teniendo marcado a Busquets entre dos jugadores, pero entre que sus movimientos y todo, Busquets se desmarcaba y hacía un buen partido. En este caso, en este partido, pues claramente ya fue más marcaje al hombre y por eso no puedo hacerlo. No puedo destacar tanto, y por supuesto también porque cabe aclarar que Busquets pues bueno, yo ya no sé qué le pasa a este jugador, pero a ver, el jugador es bueno claramente, pero ya he dicho que perdonaré que fallen, pero no que no se esfuercen, pero a ver, lo de Busquets es que cada partido ya sale a patinazo, y realmente pues yo no apostaría, como lo dije en Twitter, por Frenkie de Jong como pivote, porque en la faceta ofensiva de un pivote te crea, pero después en la faceta defensiva, que es para mí la principal faceta de un centrocampista defensivo, pues claramente para mí tiene déficits, y claramente yo no apostaría así. Pero si Busquets sigue en esta falta de concentración, esta poca intensidad, y claramente entre esperar a que me hagan falta, parece que hago falta pero no, pues básicamente todos los partidos nos lo va a complicar, y de hecho hubo bastantes ocasiones en las que le llegaron a Busquets con más agresividad y terminó, claro, pues en este caso perdiendo el balón. Entonces, insisto, Busquets para mí no tiene que ser suplente porque se equivoque o por esto o por el otro, sino porque si Busquets sigue en esta dinámica de, pues bueno, de que no está concentrado, y por supuesto es uno de los jugadores que más aportó al bajón anímico, porque claro, menos intensidad, menos de esto y menos del otro, y pues tristemente pues terminamos en una dinámica en la que no es positivo para absolutamente nadie, y claro, terminamos en ese bajón. Entonces por temas anímicos, como lo comenté, competitivos, anímicos y todo, pues yo creo que en todo caso Xavi tendrá que ver qué hacer. Si sigue apostando por Busquets, alguien con alta capacidad defensiva, que digamos que con alta capacidad defensiva, pero con estos problemas de bajones anímicos, que apenas te mete una diferencia de 2 en el marcador y ya te vienes para abajo, tiras la toalla y tal, o básicamente si prefiere apostar por alguien pues al revés, que tal vez no tiene esa capacidad defensiva, como en este caso lo es Frenkie de Jong, pero claramente tiene más, pues es más competitivo, no es tan, digamos, todavía no es tan frágil anímicamente, y todavía tiene este gen competitivo y tal. Entonces pues no sé realmente qué vaya a pasar aquí. De una u otra forma espero que el equipo esté consciente que el partido por momentos estuvo para que lo ganemos nosotros, y por momentos estuvo para que el Madrid nos goleara todavía más. Entonces es esto a lo que me refiero. Fue un partido bastante raro porque
pues para mí fue una lotería totalmente, porque de repente parecía que se la lleva que el partido está para que y tal. Entonces un merecedor así justo, pues no hay. Tal vez si por merecedor justo estuviéramos hablando de quién hizo más en cantidad, evidentemente estaríamos hablando del Madrid. Pero quién se lo merezca o no, si de una u otra forma, yo más que catalogarlo como un partido horrible o penoso, yo lo catalogaría como un partido de altibajos. En todo caso, si hubo algo que a mí sí se me hace más que penoso, más que darme asco o algo así, me da mucho miedo. ¿Y qué es eso que me da miedo? Pues es básicamente los bajones anímicos que, bueno, ya lo dijo Busquets, que la derrota el empate contra Inter nos iba a afectar. Pero yo no esperé que nos iba a afectar tanto, y yo no sé tampoco qué tanto nos va a afectar para próximos partidos, y menos ahora que arrastramos también no solo un empate contra el Inter, sino que pues ahora también una derrota contra el Real Madrid, el máximo rival, y por supuesto ver que se te está yendo la Champions, y por supuesto por otra parte que te pones a 3 del Madrid. Entonces yo no sé. Para mí el partido estuvo más o menos regular, estuvo para cualquiera. Yo básicamente le aplaudiría el trabajo a Xavi y a su cuerpo técnico, no tanto porque hayan dado un baño, yo no sé realmente con qué planteamiento salió, pero básicamente yo diría que pues en cuestiones de ya que no ejecución de planteamiento ni nada cuestión de táctica, porque esto yo no sé con qué planteamiento hayan salido, no sé si lo que yo vi fue el planteamiento que querían los entrenadores o fue interpretación de los jugadores, no sé. Pero de una u otra forma considero que lo que vimos en el campo yo creo que le benefició más al Madrid, como el tema de estar un poco más en medio campo, no terminar de apretar arriba, pero apretar en medio campo, esperar solidez en un bloque bajo, defenderse lo suficiente, y si robo en un bloque medio, pues tal vez teniendo a Valverde, que es un jugador rapidísimo, que sí, que de hecho en la goliza del Bernabéu del 0-4 de la temporada pasada, pues fue el único jugador que pese al 4-0 y que todos tuvieron un bajón anímico, Modric, Vinicius y todos, pues básicamente Valverde fue de los pocos, y lo comenté, que estuvo todavía partiéndose el pecho en el campo. Entonces, tal vez con Valverde ahí su velocidad y su buen remate de media y larga distancia para los goles y las asistencias, y teniendo a Vinicius por las bandas, pues básicamente yo creo que así les podríamos hacer bastante daño, y por supuesto aguantando a Benzema para básicamente tal vez una segunda jugada, o tal vez un rechace, y por supuesto teniendo tal vez también a Tchouaméni, que hace bastante bien trabajo defensivo y tal. Yo creo que podemos hacer un buen trabajo ahí. Y bueno, pues les resultó bastante bien. Considero que este planteamiento les viene más al Madrid, más que el tirarse totalmente atrás. Yo creo que pues el estar así intermediamente, yo creo que es lo que les vino bastante bien. Y por supuesto, pues más que ser un partido horroroso, digamos que fue un partido bastante irregular, una lotería total. Con esto no le busco quitar mérito al Madrid. Considero que, insisto, si fuera pues alguien de merecer en cuanto a quién dominó, pues no habría un merecedor, porque nadie dominó así totalmente. De repente dominó mucho el Barça, de repente mucho el Madrid, de repente pues tierra de nadie, como que parece que domina pero tampoco tanto, posesiones que tal vez no llegan a tener profundidad, de rival que podría ser más pero tal vez no termina de ser por miedo o respeto. Entonces, pues así un dominador así, claro, no hubo, pero evidentemente si es por cantidad de ocasiones tenidas y por agresividad y todo, evidentemente pues quien se mereció llevar el partido es el Madrid. Incluso, como lo comento, en esa primera mitad nos podían meter incluso el tercero o el cuarto, y yo creo que si te vas al segundo tiempo con un 3-0 en el marcador en lugar de un 2-0, y por supuesto el Madrid no se hubiera dejado tal vez tener tanto respeto por el Barça, pues el partido hubiera sido totalmente diferente y nos hubiésemos llevado una goliza de escándalo. Entonces, pues derrota triste, terminamos perdiendo el liderato por 3 puntos. Son remontables, pero ya hemos visto que el problema no es que sean remontables, el problema es que son 3 puntos ante el rival. Y digamos que es directo, porque nosotros perdemos 3 puntos y ellos ganan 3 puntos. Y por supuesto ya hemos visto, lo he comentado, que esta liga para mí va a ser como las etapas Guardiola-Luis Enrique, o Guardiola, Luis Enrique, Ancelotti y Mourinho, donde las ligas están a 90 y tantos puntos, y siempre los puntos sacados entre Barça y Madrid en los clásicos pues siempre eran vitales. Entonces no sé si estos 3 puntos van a ser decisivos para la liga, pero de una u otra forma estamos hablando de que claro, 3 puntos pues son muy complicados, y esperemos que al menos
pues podamos hacer algo para darle la vuelta a esta situación. Si no ganamos la Champions, evidentemente, pero ganamos la Liga, la Copa y la Supercopa, para mí sería una temporada buena, porque yo lo he dicho, para mí tiene que ser más que nada títulos nacionales y ya la próxima pues ver qué tanto podemos hacer en Europa. Pero pues bueno, triste derrota para el Barça, pues triste derrota para el Barça, partido más que nada irregular, pero yo creo que donde más afectó es que cómo pues planteó el partido el rival. No más que cómo plantearlo, cómo lo desarrolló, porque como reconozco e insisto, regreso a lo mismo, no tengo la soberbia para decir que Ancelotti se equivocó o estuvo correcto, porque uno, no sé más de táctica que él, y segundo, no sé ni tengo la menor idea con qué planteamiento le dijo, ni yo ni nadie, ningún periodista ni nadie, ¿por qué? Porque pues no podemos estar allá adentro para saber qué es lo que hizo. Pero bueno, de una u otra forma estamos hablando que claro, terminó pues bueno, básicamente con lo que desarrolló el Madrid les resultó a las mil maravillas, y los que estábamos tratando de hacer nosotros rendía efecto, pero no terminaba de rendir. Rindió efectos a veces ya no, y a veces sí. Entonces fue un partido básicamente con bastantes altibajos, y yo espero que el equipo sepa que hemos competido bien en estos últimos dos partidos, ¿no? Porque hemos, más que nada contra Inter se nos fue los papeles, y esto porque, pues claro, un partido contra el Madrid nunca los puedes dominar totalmente. Y por supuesto es un partido básicamente de una derrota demasiado dura, pero evidentemente también tenemos que saber que tenemos el nivel suficiente. Yo creo que si entramos en una dinámica negativa es más que nada por temas mentales, psicológicos, más que por nivel, porque vemos que por nivel pues podemos competir con cualquier rival de la liga y de Europa en general, sea el Bayern, el City o sea quien sea. Competir, evidentemente otra cosa es ganar. Pero pues yo creo que hemos alcanzado más que nada un nivel de ganar, a un nivel competitivo, pero el carácter para competir, necesitas carácter competitivo, y eso ya depende del estado anímico y mental, y no sé realmente cómo vaya a estar esto. No voy a comentar tanto sobre la gente que está pidiendo la destitución de Xavi o echándole la culpa a los jugadores, pero básicamente eso lo dejaré para mañana con un video que tengo ya preparado, una idea que ya tengo preparada para, pues básicamente para hablar del caso pues de Xavi y ahorita lo que están queriendo su destitución. Pero bueno, esperemos que el Barça salga de este bajón y que por supuesto pues esta derrota no afecte tanto, y que por supuesto podamos salir de este bache para no entrar en un bucle de nuevo donde empiezas a perder varios partidos, Europa League y no sé qué tanto, la temporada ya no vale para nada entonces y tal. Empezamos muy bien, y por supuesto hay que también tener una conciencia de que sí estamos en una dinámica negativa, pero en sustancia toda la temporada ha sido buena. Creo que esta es la jornada 9 partidos, una derrota y un empate. Fuera de eso todas han sido 7 victorias consecutivas. Y por supuesto en Champions pues no hemos pasado de lo mejor, pero en todos los partidos hemos competido independientemente si necesitábamos ganar o no, merecíamos o no, competimos. Entonces yo espero que el equipo sea consciente de esto y no por esta saque que la temporada y tener nuestro nivel es el de esta última racha, que no sea resultadista con esta racha, que vea todo lo que hemos hecho en esta temporada, incluyendo la pretemporada, para que sepa que tenemos un nivel y que no estamos tan mal. Es simplemente pues un momento de bajón donde tenemos todavía el nivel, pero bueno, apoyo y confianza máxima totalmente al proyecto de Xavi, a Laporta y a su junta directiva, y por supuesto pues fuerza a los jugadores que se han equivocado y a los que pues se han estado muy bien, fuerza a todos, Eric García, Ferran Torres, Busquets incluso, y pues nada, pues esperemos que esto salga adelante. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal en mi manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.